A continuación, lo que vamos a hacer es la primera configuración de nuestro driver de Chrome, que fue el que descargamos en el video anterior. Le vamos a especificar al sistema dónde está nuestro binario para poder interactuar con él y poderle enviarle instrucciones a nuestro browser, que va a ser Chrome. Para eso vamos a navegar a la ruta del proyecto. Vamos a ir a src main java com.xmartlabs. Y acá van a ver una clase que ya viene por defecto cuando se crea el proyecto, que es básicamente public class app y tiene un main. Bien, esta clase la pueden ignorar perfectamente. Vamos a darle botón derecho a esta carpeta, le vamos a dar Java class, vamos a escribir nuestro first test with Selenium. Le damos enter. Una vez que tenemos esta clase creada, lo que vamos a hacer es crear un método main dentro de ella para poder identificarle al programa en dónde está el punto de inicio del mismo. Vamos a darle enter. Una vez que tenemos nuestro método main, lo que vamos a especificarle es a nuestro proyecto en dónde puede encontrar el binario que acabamos de descargar. Para eso vamos a utilizar la siguiente instrucción: system.setProperty, y dentro de este método vamos a especificarle dos parámetros. Primero, qué tipo de driver va a ser, que va a ser webdriver.chrome.driver, y luego la ruta a nuestro driver. Que en nuestro caso, como está en la ruta del proyecto, lo único que tenemos que especificarle es el nombre de nuestro archivo, ¿no? Chrome Driver. Perfecto. Como les comentaba recién, como nuestro binario está acá, está en la ruta del proyecto, nosotros lo único que tenemos que especificarle es el nombre del archivo. En el caso de que esté en otra carpeta, lo que hay que identificarle, lo que hay que agregarle en este caso es la ruta hacia el archivo y de luego el nombre del binario. Ahora lo que vamos a hacer es instanciar nuestro primer objeto de WebDriver. Para eso vamos a utilizar la clase WebDriver, que si configuraron todo bien en las dependencias de Maven en los capítulos anteriores, van a poder ver cuando escriban WebDriver esta clase que está acá. Le damos enter, vamos a ponerle un nombre a nuestro driver que se va a llamar driver en nuestro caso. Y lo que vamos a hacer es instanciarlo con un new Chrome Driver, porque en nuestro caso vamos a utilizar Chrome. Bien, una vez que ya tenemos esto instanciado, podemos empezar a interactuar con el driver. Una vez que tenemos nuestra instancia del driver, lo que vamos a hacer es hacer nuestra primera navegación. Para hacer nuestra primera navegación, lo que vamos a hacer es utilizar el driver, nuestra instancia driver, y vamos a utilizar el método .get, y al método le tenemos que pasar en un string la URL a la cual queremos navegar. En nuestro caso va a ser google.com, así que le identificamos https www.google.com. Una vez que tenemos esto pronto, lo que vamos a hacer es correr nuestro programa, nuestro main. Le damos botón derecho a nuestra clase. Vamos a run first test with Selenium. Seleccionamos esta opción y ahora vamos a ver cómo levanta el browser. Y el driver se encarga de comunicarse con nuestro browser, que es el Chrome, para navegar a google.com. Y bueno, ya tenemos nuestra primera configuración de Selenium y estamos interactuando con nuestro browser. Otro de los métodos importantes que tiene el driver, que tenemos que tener muy en cuenta al momento de programar, es que cada vez que nosotros levantamos una sesión del driver, levanta una instancia de Chrome, en nuestro caso, que es el browser que estamos utilizando. Por ende, cada vez que nosotros terminamos de ejecutar, lo que tenemos que realizar es el correcto cierre de la instancia de ese browser para que no queden abiertas, porque eventualmente terminan consumiendo memoria de la máquina, y eventualmente también, si ustedes terminan programando para realizar pruebas en alguna herramienta de integración continua, si ustedes no manejan las instancias correctamente, lo que va a generar es una sobrecarga y obviamente le van a empezar a fallar las pruebas. Por ende, lo que tenemos que hacer es, para realizar el correcto cierre de cada una de las sesiones de los drivers, una vez que terminamos la ejecución, imagínense que acá vamos a tener ejecución de lo que estamos realizando, instrucciones y etcétera. Luego de esto, lo que tenemos que hacer es driver.close, que lo que va a hacer esto es básicamente cerrar la sesión, o sea, la comunicación entre el driver y el browser que estamos manejando. Y una vez que hacemos driver.quit, ahí realmente estamos matando, digamos, la instancia del driver. Bien, para ver esto, lo que vamos a hacer ahora es volver a correr esta prueba, y una vez que se corra van a ver cómo el browser se abre, y eventualmente cuando se ejecutan la línea 17 y 18, que fueron las que acabamos de agregar, van a ver cómo se cierra el browser automáticamente. Por ende, vamos a hacer botón derecho,
run first test with Selenium again. Van a ver que se abre el browser, navegamos a Google. Esperamos que el browser cargue. Y una vez que termina la ejecución, se termina y se cierra el browser correctamente. En el próximo video lo que vamos a hacer es comenzar a utilizar la interacción con los elementos web en la página de tutorial que mencionamos en la introducción.